Gracias, señor presidente. Al respecto, yo quiero preguntar ¿dónde va a quedar registrado los hechos acontecidos respecto de la convocatoria de la asamblea anterior? Y yo no sé si los asambleístas aceptan simplemente un informe o se debió haber levantado un acta en donde se registraran los hechos que acontecieron, ¿sí? Y más allá de una informe, se deje constancia histórica de lo que ocurrió y por qué se debió suspender esa asamblea. El hecho es lo suficientemente importante como para tener que dejar el registro de lo ocurrido mediante un acta, porque lo que estaba convocada era una asamblea. Independientemente de que se haya desarrollado o no, debe quedar el registro histórico dentro de los libros de la corporación de lo que ocurrió y los motivos por los cuales se debió suspender esa asamblea o se debió levantar esa asamblea. Sí, señor. Le concedo el uso de la palabra a la señora secretaria para que informe. Es que más allá de que forme parte del acta del día de hoy, ¿sí? Es un hecho que tiene que ser sometido a la asamblea para que apruebe esa acta, porque en la reunión pasada no hubo la posibilidad de nombrar una comisión aprobatoria de esa acta. Por lo tanto, le corresponde la competencia para aprobar esa acta, no es ni de la Junta ni de la Secretaría, sino de este organismo, y para eso se requiere que sea leída y sometida a consideración y aprobación. Sí. Y si es una decisión unánime, porque debe quedar toda votación, toda elección debe quedar o con número de votos a favor y número de votos en contra. Si la decisión es unánime, para que quede registrado y la asamblea lo Quisiera ratifique. entonces solicitar si hay unanimidad en la decisión de que estos 5 integrantes… Expresarme respecto del informe de la Junta Directiva. Quiero solicitarle a la presidencia que por favor la administración o en su defecto el comité de garantías se sirvan a informar a esta asamblea. Primero, si tenemos claro que de acuerdo con el artículo 185 del Código de Comercio, establece, salvo los casos de representación local, los administradores y empleados de la sociedad no podrán representar en las reuniones de asamblea o junta de acciones o cuotas distintas de las propias mientras estén en el ejercicio de sus cargos, ni por sí ni por interpuesta persona. Esto obra para los administradores, pero para los accionistas común y corriente, que no tenemos nada que ver con el tema, la ley también establece en el artículo 70 de la ley 222 de 1995 que los accionistas podemos hacer acuerdos para eventualmente, al momento de tomar decisiones y de votar, podamos hacerlo en un sentido o en otro. La pregunta es si ante la administración o ante el Tribunal de Garantías, las personas que hoy traen poderes, ¿sí?, registraron algún tipo de acuerdo para votar en una o en otra dirección los diferentes temas que van a someterse a la asamblea, o si por el contrario los poderes individuales que les dieron a cada uno tienen instrucciones precisas para votar los diferentes puntos que vamos a tocar en la asamblea. Me la contestan al final, por favor. Ahora bien, yo en diferentes ocasiones he manifestado en las asambleas que los informes son completos cuando abarcan la totalidad de los hechos que ocurren durante la existencia o durante la gestión. Y que no son solamente los hechos buenos y notables y destacables los que se deben poner a consideración en el informe. Pues bien,
Es de público conocimiento que esta entidad está bajo control de la Superintendencia de Sociedades desde el año 2003 y que en virtud de ese control de la superintendencia se dictaron una serie de órdenes para que se cumplieran y se subsanaran y se sacara a la sociedad del estado lamentable que entonces teníamos en el 2003. Hay instrucciones precisas. Hay un minuto adicional para que nos cuentes. Lo sé, señor presidente, y como sé que, pues, desgraciadamente, los accionistas no tenemos sino el tiempo limitado que nos van a conceder acá, frente a la posibilidad que tienen los administradores de que durante el año hagan todo el estudio y durante más de 3 meses preparen el informe. Solamente los accionistas tenemos 3 minutos o 2 minutos y 2 intervenciones aquí. Y no es posible explicarlo. Yo tengo un documento que se lo hice llegar a su señoría, un documento de más de 60 hojas, que me tomó un trabajo superior a los 2 meses elaborarlo, y con tristeza tengo que decirlo, que no me va a servir sino simplemente para el archivo y para dejar constancias históricas, porque no poder explicarle a los asambleístas el tema, pues simplemente me declaro impotente porque el tiempo y el rigor de la asamblea no lo permite. Pero sí quiero decirles algunas pequeñas cosas. Dentro de esas instrucciones que dio la superintendencia y que dio esta asamblea en el 2010, ordenó que se ejecutara un plan de salvamento para la sociedad. Lo ratificó la Superintendencia de Sociedades, ¿sí? Y lamentablemente el control persiste, ¿sí? Y de lo que se ordenó no se ha cumplido absolutamente nada. No se ha cumplido en cuanto a 3 puntos, y los voy a mencionar. La recuperación de predios de María Paz, el apalancamiento financiero que entonces se dio, que contemplaba, entre otras, la posibilidad de que se recapitalizara la empresa, de que se dio instrucciones para que los bienes improductivos que tenía la sociedad fueran vendidos o fueran enajenados. Pero hoy, curiosamente, nos enfrentamos a que a partir de enero de este año, del 2015, tenemos que comenzar a aplicar NIF, y que al final del año 2015 tenemos que tener un reporte de la aplicación de NIF para comenzar a aplicar NIF plenas a partir del 1 de enero del 2017. Y esas normas que son de carácter superior nos obligan a que eso se haga, pero en 10 años que llevamos, ¿sí?, no lo han hecho. La administración actual lleva un tiempo, la junta directiva es permanente, y es lamentable ver que hoy nos encontramos inclusive con errores tan elementales y tan simples, de que convocamos una asamblea extraordinaria y no le dimos el carácter que teníamos que darle, y el carácter que teníamos que darle, el señor delegado de la superintendencia en la anterior ocasión lo dijo, tiene que ser una asamblea general con carácter de ordinaria para que tenga amplitud y poder determinar exactamente las discusiones de manera amplia. Un orden del día que incluye un informe cuando lo que tenía que haber traído era un acta. Un orden del día en que no se somete a escrutinio sin discusión, porque así lo dice la norma. Pero voy más allá. Más adelante vamos a tener que analizar la reforma estatutaria, que curiosamente aparece antes de la distribución de utilidades y rompe básicamente el esquema de la información del informe financiero que tenían que darnos. Pero dentro de la misma reforma estatutaria, primero, ¿esta asamblea conoce alguno de los textos propuestos para la reforma? Ninguno.
Sé que hay 3 propuestas, señor presidente. Sí, señor, ya está cumpliéndose su tiempo. Sí. Usted que es tan estricto y que… Y voy a ser respetuoso, enarbola… señor presidente. Sí, señor. Voy a ser respetuoso, porque lo manifesté. Mi intención no es torpedear absolutamente nada. Mi intención es que hacia el futuro, y después de haber durado yo en un letargo de sin intervenir en muchas asambleas, lo vuelvo a hacer, pero en esta será mi despedida, porque voy a hacer que las costumbres malsanas que se están aplicando durante todos los procesos de Corabastos se subsanen. Entonces, simplemente, señor presidente, yo no voy a abusar de la asamblea, pero como lo dije, en el escenario respectivo, ¿sí?, haré las intervenciones correspondientes para subsanar todas esas malas costumbres que estamos ejecutando. Quisiera hacer ahí un comentario, es que durante la Junta Directiva le dimos espacio para que hablara sobre esos temas, hicimos unas mesas para que usted nos colaborara, y yo soy un convencido de que las personas que tienen la información y que nos pueden colaborar están bienvenidas en la corporación para mejorar los procesos. Y en ese entendido es que hemos abierto foros para que con su conocimiento nos entregue información que nos permita tomar los correctivos. Entonces, en ese sentido, tal vez… Yo quiero agradecerle, señor presidente, y sí, quiero reconocer esa voluntad que usted manifestó. Sin embargo, le quiero decir que el día que me invitaron, solamente pude tratar 2 de 17 puntos que llevaba. Y lamentablemente, ¿por qué? Porque es que la prisa que tienen, ¿sí?, se refleja en que simplemente lo importante no cuenta. Yo le agradezco eso, y ese interés que usted me mostró para conocer de los acontecimientos y de lo que uno tenía que opinar, lamentablemente en otros escenarios no fue posible encontrarlo. No fue posible encontrarlo, porque simplemente, no sé, tal vez no tienen interés en tocar los temas, no tienen interés en resolver las situaciones de manera técnica y de manera legal. Entonces, eso hace que simplemente el escenario tenga que cambiar. Bueno, Hugo, la palabra tiene Pablo Barrera ahora. Específicamente no hay deudas con la DIAN, pero dentro del temario, y para que no se me escape, voy a hacer simplemente lectura de algunos temas que tienen y le atañen a la Junta Directiva y sobre los cuales no ha hecho pronunciamientos. O por lo menos si los ha hecho, no los ha hecho en la dirección correcta. El tema de la diferencia accionaria. La diferencia accionaria, sí, doctor Mauricio, qué pena, pero es que toca tocarlo. En cambio de disminuir, ¿sí?, hoy nos encontramos que la diferencia accionaria subió a 17.000 acciones. 17.000 acciones que hoy, al precio de hoy, valen 4.500 millones de pesos, que surgieron de la nada y que lleva 10 años también el tema sin resolverse. Sé que ha habido actuaciones de carácter inclusive penal, pero lo correcto es eso. Vamos a tener que tocar ahora el tema de distribución de utilidades, y sé que la superintendencia, porque también me lo comunicó a mí, ¿sí?, no va a permitir que haya distribución de utilidades hasta tanto no se tengan esas 17.000 acciones perfectamente identificadas, porque corremos el riesgo de autorizar distribución de utilidades a quien no le corresponden. Igualmente, el tema de las deudas. ¿Por qué la Junta Directiva no le informa a la Asamblea, ¿sí?, que el predio matriz de Corabastos se encuentra embargado? Y que se encuentre embargado básicamente porque también por la incapacidad de la administración y de la Junta, ¿sí?, no se ha hecho la recuperación de María Paz, y por los impuestos de los lotes de María Paz que están hoy invadidos, ¿sí?, está embargado el predio principal de Corabastos. Y que simplemente estar embargado el predio significa que existe un proceso coactivo en contra de la corporación, y en el informe jurídico yo no veo ese proceso, ni veo que en la administración ni en el informe de la Junta se refieran a un tema tan delicado, porque con la administración de impuestos distritales por el tema de los tributos correspondientes a los predios, no hay sino 2 soluciones: o se paga o rematan el bien que tienen como garantía preventiva.
Me parece que eso es lo suficientemente importante como para que la Junta se preocupara de incluirlo dentro de su informe. Pero además de eso, hay otras cosas como por ejemplo, respecto del plan de regularización y manejo todavía no tenemos ningún tipo de sentido. Respecto de problemas vigentes en donde la misma Junta Directiva dictó política para que se ejecutara, con Bodega 35 y con Bodega del Muro aún se encuentran procesos pendientes por conciliar después de 5 años que duramos entregando el muro. Hay asuntos que son eminentemente estatutarios, que lo dice el estatuto, ¿sí? Y es que teníamos que tener un código de buen gobierno, yo no lo conozco, que debía haber una reglamentación al derecho de inspección, se hizo uno y me entregaron uno, y lo hicieron a último momento con relación a la Asamblea General anterior, pero la verdad es que me entregaron el texto, pero ese texto no fue elevado a acuerdo de la Junta y no ha sido promulgado, pero lo que yo tengo que decir aquí es que simplemente allí, aparte de considerar y de incluir dentro de ese reglamento de inspección normas estatutarias, se trata por todos los medios de tratar de evitar, ¿sí?, entregar información que en el derecho de inspección nosotros debemos tener, o de restringirla por lo menos la información. Pues bien, yo tengo respuesta hoy de la Superintendencia de Sociedades en donde me están solicitando que aporte pruebas para lo que estoy diciendo, ¿sí? Y desgraciadamente, pues yo no las voy a poder aportar porque no me las van a suministrar, pero sí le solicitaré al superintendente o al juez del caso para que se las solicite a Corabastos, y esas son cosas que yo considero que la Junta Directiva, ¿sí?, tiene que tener la responsabilidad de incluir dentro de su informe, porque no estamos hablando de cosas sencillas, ni de cosas que no tengan la suficiente importancia como para que las dejen por fuera. Son elementos que debe considerar la Junta y que debe rendirle, y la misma superintendencia debe ser producto del informe de gestión y del informe de la Junta Directiva a los asambleístas. Ok. Constancia, señor presidente. Como lo podrá ratificar la Superintendencia de Sociedades, los informes de fin de ejercicio ni los estados financieros pueden ser votados por los administradores. Lo que quiere decir que simplemente esa votación no corresponde a quienes tienen la facultad de decidir hoy acá, porque ya quedó votada y así queden actas, porque no puede intervenir en la votación de los informes de gestión los propios gestores, o sea, quienes ejercen. Señor, yo quiero, señor presidente, yo simplemente le ruego el favor de que me registre la constancia. Perfecto, gracias. No más, simplemente en la votación, proceda a registrar la constancia. Están incluidos los administradores. Por favor, gracias. Por favor, dejar la constancia tal como lo solicita Hugo León. Y no dando respuesta puntual a todas las buenas observaciones que nos han hecho los señores comerciantes, accionistas. Sí, algunas que creo que es importante dar claridad. Yo quiero, señor Hugo León, no sé qué se hizo. Es que es bueno hablar y salirse, ¿no? Yo quiero que esté acá. Pues vamos a esperarlo. Explorar que el doctor Mauricio sienta que de alguna manera esto es personal o que estoy agrediéndolo, porque si algo me ha apreciado y públicamente me ha merecido crítica es por ser y mostrarme abiertamente como su amigo, y en tal calidad
he tenido la entereza y la gallardía de comunicarle a usted todos los hallazgos que he venido encontrando ejerciendo el derecho de inspección, porque entendía que de ninguna manera yo quería sorprenderlo en una asamblea, sino que usted tuviera la oportunidad y la facilidad de poderse expresar y traer respuestas a este recinto, porque se lo dije, en la medida en que usted tenga las respuestas, va a ser menor la posibilidad de que yo intervenga en ella. Y aquí quiero decirlo, en Corabastos ha hecho carrera una doble moral, y una doble moral que significa que no es culpable el que comete los hechos, sino es culpable el que reclama, y así lo estoy viendo ahora. Yo en ningún momento quiero atacar a una persona en particular, pero sí aplico la frase expresada por el Libertador cuando decía que no es amigo del administrador aquel que lo adula, sino aquel que le dice la verdad. Y sigo siendo su amigo. Ayer en una reunión, por una intervención que hice, me costó que alguien simplemente me declarara su nuevo mejor amigo. Hoy, si por las intervenciones que hago me quieren calificar como enemigo, lo dejo al criterio de quien lo interprete, pero yo me considero y seguiré considerándome su amigo, porque estaré presto a seguirle dando no solamente información, sino también, si lo quiere ver de esa manera, consejo, y si lo quiere ver de cualquier otra manera, simplemente mi humilde opinión, porque hasta donde yo sé, tener conocimiento y tener el conocimiento que tengo y tener los archivos que tengo y tener la información que tengo, no constituye delito. Y si así es y lo obtuve de manera fraudulenta, yo invito al que tenga cualquier conocimiento a que me denuncie, que estoy presto ya a asumir la responsabilidad frente a la autoridad que le competa y a la que tenga que acudir. No suelo hacer referencias personales a nadie, porque por respeto no lo hago, pero hoy me veo precisado a hacerlo. Señor José Carvajal, usted me acaba de manifestar en el pasillo que a mí me iban a dar palo también. Lo acepto. Estoy aquí para responder por el palo que me quieran dar y por las cosas que me quieran sacar, porque yo, como los buenos toros de Lidia, las banderillas las acepto con dignidad. Entonces, si se trata de eso y de seguir haciendo carrera a las mismas prácticas que han venido haciendo, de hablar y de echar agua sucia por debajo, estoy abierto a recibir lo que sea. Lo digo por usted porque fue quien me lo dijo, y no quiero interpretar que eso sea un sentimiento de la Junta, porque yo estoy aquí y créame, yo no soy fácil de intimidar, yo no me intimido, y entre más banderillas me pongan, más coraje saco y me enfrento donde tenga que enfrentarme, porque todo lo que he hecho, ¿sí?, lo he hecho con dignidad. Si alguien tiene que acusarme de algo, bien puede hacerlo. Estoy aquí para responder. No le temo a nada, porque dentro de mi criterio, las cosas que he hecho, las he hecho bien y las he hecho legales. Pero si alguna se me ha escapado y de pronto tengo algo ilegal por debajo o por allá oculto, pues no me queda otro remedio que responder ante la autoridad que sea. Dicho esto, señor presidente, me voy a referir solamente a una cosa, solamente un detalle. Cuando hablo de que la Junta Directiva le ha faltado actuar, es porque las decisiones de la administración, y aquí tengo que hacer un reconocimiento,
Todo lo que el doctor Mauricio ha presentado es loable, es visible, ¿sí? Y no podemos negar una realidad como esa. Pero ese reconocimiento se lo hago, pero no le doy felicitación porque es que esa era su función, ¿sí? Para eso se nombró. Lo que yo he querido hacer aquí es simplemente destacar lo que hace falta y en dónde, hasta dónde, o nos hemos equivocado o hemos dejado de actuar. Verbo y gracia. Aquí han mencionado algunas cosas, pero me asalta algunas importantes solamente para resaltar. Cuando el doctor habló del reglamento interno, yo quisiera que también la Asamblea se enterara cuánto hace que se hizo ese trabajo del reglamento interno. Si mal no recuerdo, debe estar cerca de los 2 años, doctor Mauricio. Algo así. Que usted se tomó el trabajo de citarnos y de llevarnos y de alquilar el salón, el compensar y todos sacamos tiempo y fuimos, dedicamos mañanas completas. Yo tuve la fortuna de participar, tuve la fortuna de dejar mis elementos dentro de ese proceso. Pero al día de hoy, quien tiene la facultad para decidirlo, no ha actuado. ¿Y miento? No ha actuado. ¿Y quién tiene esa facultad? La junta directiva. Casos como eso. Y para no ir más allá y no hacerme cansón, porque yo sé que esto finalmente cansa a los asambleístas, quiero solamente dejar el siguiente precedente en cuanto al manejo financiero de la entidad. Ya Juan se refirió a algunas cifras, pero yo quiero solamente hacer la siguiente observación. Por 15.000 millones de pesos vamos a tener que pagar 622.580 millones de pesos. En una junta que realmente tuviera criterio económico, se darían cuenta que desde el 2003 fue autorizado el mecanismo, ¿sí? Y que si finalmente no se toma una decisión contraria o se va a aprobar otro proyecto de recuperación económica como el que plantea el doctor Mauricio, tendría que esta asamblea revocar el que dio en el 2003, porque no podemos dar otro cuando se encuentre uno vigente. Y mediante ese mecanismo, Corabastos podía haber recuperado un lote de Solidaridad por Colombia que se dio en comodato a 100 años y que en su momento no se hizo absolutamente nada cuando la misma ley cambió y prohibió los comodatos a más de 5 años. Y en ese entonces éramos una entidad a la que se le aplicaba el régimen público de contratación y no hemos hecho hasta hoy nada. Ese predio está evaluado en 5.700 millones, si no estoy mal. El predio 32 de Cajones, este es un predio al que yo ya me he referido, que simplemente se lo reservó Corabastos, pero que no tiene ningún sentido que Corabastos se lo reserve porque es una servidumbre para las bodegas que vendió Cajones. A ese lote, no solamente el valor del lote, del terreno, se le hicieron unas inversiones para el servicio de quienes hoy lo usan, pero que yo diría que por los cálculos que yo tengo del costo kilómetro cuadrado de malla vial del tipo que se está haciendo, tiene un valor superior a los 12.000 millones de pesos. Tenemos los lotes de María Paz que aparecen en estados financieros por 587 millones de pesos, pero tienen el último avalúo que vale 78.000 millones.
Tenemos la manzana 8, que en el valor en libros está en 22 millones de pesos, pero en el avalúo comercial vale 5.351 millones. Tenemos, aquí está el lote de solidaridad, aparece por 17 millones de pesos en libros, pero vale en el avalúo, en el último avalúo practicado, tiene un valor de 7.336 millones. Y tenemos adicionalmente las acciones del terminal de transporte, que valen 14.299 millones de pesos. En una zona lógica y haciendo simplemente una comparación muy pequeña, era cuestión de tomar una decisión, hacer esta recuperación económica que estaba autorizada desde el 2003 y pagar los adicionales del contrato 070 o someternos a que el contrato 070 lo paguemos a partir del año 2026 y terminemos pagando 622.000 millones de pesos por eso. Es una simple análisis, es un análisis elemental, ¿sí?, de una decisión de costo-beneficio. ¿Qué es más costoso? Mantener unos activos improductivos que ahorita vamos a tener que a la carrera mirar cómo los sacamos porque no nos permiten la reclasificación según NIF, o haber hecho eso con el tiempo y la oportunidad que se necesitaba para haber cancelado los adicionales del contrato 070. Pero ayer lo decía y hoy me ratifico, yo quiero saber algo, y es que se lo decía el doctor Mauricio, yo quiero saber si en el otro sí del contrato 18 o 19, el que sea, se firmó la declinación por parte de Corabastos para pagar anticipadamente esos adicionales, porque aquí tengo que referirme específicamente a una intervención que hizo el doctor Héctor Franco. Vamos a ver si la memoria no me falla. En una reunión de junta directiva, donde usted manifestó exactamente lo que alguien dijo ahora, que Covial terminaba siendo el mejor banco para Corabastos para el apalancamiento financiero, pero además sostuvo algo, y es que no nos aceptaban el pago anticipado ni del contrato ni de los adicionales. Y yo decía, en sana lógica, Covial lo hace bien y lo está haciendo bien. Porque es que el contrato de Covial no es un contrato de la malla vial. El contrato de Covial es un contrato financiero, ¿sí? Y necesariamente, voy a cortar, correcto, y necesariamente yo soy economista y como economista pensaría de la misma forma. A mí me interesa tener la plata colocada y mucho más cuando la tengo garantizada por la sociedad que me la tiene. Tengo el manejo, tengo el recaudo y tengo una tasa de rentabilidad completamente superada a los términos comerciales normales, pues para mí mejor garantía no puede haber. Bueno, Hugo, muy amable. Dejo ahí, le agradezco mucho. señor presidente, gracias. Solicito comedidamente que agradecemos la a… transición debe hacerla a partir del 1 de enero del 2015, ¿sí? Y el estado comparativo entre normas generalmente aplicadas y NIF lo debe hacer o lo debió presentar a 31 de diciembre del 2015. Eso es para ¿Sí? grupo 1, doctor. No, estoy hablándole del grupo 2. Grupo 2. Grupo 2. Y la aplicación de ese comparativo que tenía que estar a 31 de diciembre del 2015, la comparación la tenía que hacer era entre el estado de preparación del 2014, ¿sí? Y la época de transición que es el año 2015. ¿Para qué? Para aplicar NIF a partir de enero del 2016 y tener reporte
a 31 de diciembre del 2016. Para volverlas obligatorias, ahí sí, información plena y ni plena a partir del 1 de enero del 2017. Por eso, usted me está dando la razón. Debo presentar estados financieros consolidados, comparados a partir de diciembre del 2016. ¿Sí? Porque es que le hago una pregunta. Mire, es que su comparación la tiene que hacer es entre el 2014, que es la preparación y la calificación de cuentas, y el 2015, que ya tenía que comenzar a aplicarlas, el 1 de enero del 2015. Bueno, de pronto acá nos quedaríamos en esa parte. Pero doctor Jaime Otrugo, por favor me lea el… Aunque es un poco salido del tema, pero tengo que hacerlo debido a que pues, el informe del revisor fiscal no se somete a consideración de la Asamblea, pero sí tengo que reiterarle que de los asuntos que mencioné en un comienzo sobre el tema de control y sobre el tema de la invasión de los predios de María Paz y la recuperación, así como el cumplimiento del programa de recuperación económica aprobado tanto por la Superintendencia como por la Asamblea General del 2010, el informe del revisor fiscal tampoco dan cuenta. Y yo quiero simplemente leer una de las funciones o dos de las funciones de la revisoría fiscal. La primera, verificar que las operaciones se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad, se ajusten a las prescripciones de estos estatutos, las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva. O sea, omiten tratar temas que eran instrucciones y órdenes de la Superintendencia de Sociedades y de la Asamblea General. Segundo, informar expresamente y por escrito a la Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva o Gerente, según los casos de las irregularidades que ocurran en funcionamiento de la sociedad y en desarrollo de sus negocios. Simplemente para que quede constancia, señor presidente, de que la revisoría fiscal igualmente omite, ¿sí?, lo correspondiente al cumplimiento de sus funciones. Respecto de los informes, pues solamente voy a hacer referencia tal vez a dos cosas únicamente. La primera es a un cuadro que se encuentra dentro del informe donde hacen un comparativo entre el resultado operacional y la utilidad o pérdida neta del ejercicio. De hecho, la utilidad o pérdida neta es una curva que se ha mantenido durante casi que toda la proyección de Corabastos siempre por encima de la utilidad operacional. Pero no sé en qué página está, doctor Flecha, si usted me ayuda el comparativo, en qué página está porque lo que quiero resaltar aquí es que, página 97, por favor, si la mira. Si ustedes se dan cuenta, la utilidad operacional básicamente es el resultado de obtener la diferencia entre los ingresos operacionales y los gastos operacionales, ¿cierto? Pero si ustedes se dan cuenta, la curva de utilidad neta es muy superior a eso y así ha sido casi todos los años. En alguna oportunidad yo decía que de pronto era mejor que nos dedicáramos a hacer una cosa distinta a lo que hacemos, porque por utilidad operacional casi nunca obtenemos rentabilidad, es una rentabilidad mínima, ¿sí? Y lo que nos está dando la plata es lo que no es del giro ordinario de nuestras operaciones, o sea, es la utilidad no operacional la que nos ha generado esas utilidades. Esto no es de esta administración, esto viene de toda la trayectoria, tanto así que si nosotros nos damos cuenta, la utilidad de la compañía acumulada a el 31 de diciembre del 2015 es de 3.686 millones de pesos únicamente, porque ha habido periodos en donde hemos tenido pérdidas. Y la prueba está en que Corabastos jamás ha repartido utilidades, nunca ha repartido utilidades.
Aquí yo quiero hacer un paralelo entre la utilidad acumulada, ¿sí?, y algo que el doctor Mauricio señaló, y es la rentabilidad que se ha obtenido por primas durante los últimos periodos. O sea, no estoy hablando ni siquiera lo que se obtuvo única y exclusivamente por adjudicaciones en subasta pública. Y esa cifra es de 2.432 millones de pesos. Y la acumulada es de 3.600 millones. O sea, esto simplemente lo único que nos refleja es que el manejo financiero de la institución es completamente contrario a los principios económicos de rentabilidad que debe tener cualquier organización o cualquier empresa. Pero si vamos más allá, pues simplemente es una organización que hoy vale 475.000 millones de pesos. Ese es nuestro patrimonio total. Pero las valorizaciones de ese patrimonio corresponden a 455.000 millones. Lo que quiere decir que las valorizaciones equivalen al 95.96% del valor patrimonial de la institución. Eso nos dejaría un patrimonio neto de 19.149 millones de pesos, correspondiente al 4.04%. Pero si tenemos en cuenta adicionalmente a eso que las construcciones que se van a ver reflejadas ahora después de que apliquemos NIF, pagadas por los comerciantes, o sea, hechas con el patrimonio de terceros, que se han incorporado vía valorizaciones al patrimonio de la institución, valen 97.066 millones de pesos. Quiere esto decir que frente al patrimonio equivalen al 20.42% y frente al patrimonio, a las valorizaciones, el 21.28%. Esto solamente para significar que no ha habido nunca incrementos patrimoniales que sean producto de la operación y el ejercicio de la actividad económica de Corabastos. Yo no sé cómo nos va a afectar eso ya aplicando NIF, porque aplicando NIF vamos a tener que tener en cuenta aquellos pasivos que de alguna manera se encuentran implícitos y son ciertos. ¿Sí? Me explico. Caso Red de Frío, caso Bodega Popular. Cuando se firmaron los convenios para hacer ese tipo de construcciones, las administraciones de entonces comprometieron a que los valores que se pagaban porque se hicieron con plata de los arrendatarios se tendrían en cuenta para que en el caso de una eventual liquidación de la sociedad, esos valores fueran reconocidos al precio de la venta del activo. ¿Sí? Y eso va a tener que afectar nuestros estados financieros. ¿Sí? Y nos va a poner en una situación real. Entre otras, algo que no se ha dicho aquí. ¿Por qué se inventaron esa vaina de las DIF y por qué lo sacaron? Por una razón elemental. La primera, porque se quiere que las empresas sean completamente transparentes y presenten unos estados financieros ajustados a la realidad para que cualquier persona que quiera hacer una operación o una transacción con ellas sepa exactamente qué tipo de entidad es, pero a nivel internacional. O sea, no es porque eso es aplicable a Colombia, no, sino porque internacionalmente, si un alemán quiere hacer negocios con Corabastos, puede hacer un análisis consciente de lo que es la organización. Pero además de eso también lleva otras cosas implícitas.
y es que los dueños de la sociedad tengan conciencia de lo que es su sociedad y que asuman con mayor responsabilidad la participación en las decisiones de su sociedad. Por eso pregunté lo de las NIF, porque si ese es un principio básico, ¿sí? Y estamos reunidos hoy los accionistas de la sociedad, o sea, quienes somos los dueños de la sociedad, ¿sí? La información era importante para hacer la proyección futura de esta sociedad. Y es importante que nos la permitan, ¿para qué? Para poder tener básicamente elementos de juicio para la toma de decisiones. Entonces, Hugo, yo… sí, concluye, por favor. ¿Listo? Paro ahí, señor presidente. No, síguela, es decir, que está acabando el tiempo para que puedas concluir. Ya. Bueno, yo no quiero cansarlos. Yo simplemente quiero dejar estas alertas para que hacia el futuro realmente miremos qué es lo que le conviene a esta institución, qué tipo de decisiones debemos tomar ciertamente y acertadas para poderla salvar. Porque hasta hoy, como alguien lo decía, todo se nos ha ido en dialéctica y en discurso, pero la única realidad es que estamos frente a una situación crítica de la compañía, que si no adoptamos los correctivos necesarios nos vamos a ver seriamente en dificultades, porque entre otras cosas lo que estoy diciendo aquí es ni más ni menos que simplemente por el miedo a asumir responsabilidades frente a una institución que es inmobiliaria, ¿sí? Y que no hemos sabido explicar que los costos de esa sociedad los tenemos que pagar en un momento dado quienes somos usuarios de ella. Hemos sacrificado y hemos desvirtuado absolutamente la administración y por eso se ha tenido que apalancar, o sea, lo que no pagamos nosotros han tenido que ir a decirle a Covial, préstemelo, ¿sí? Y eso simplemente ha desfigurado completamente el manejo administrativo y financiero de la institución. Listo. ¿Sí? Y eso Bien. hay que corregirlo. Gracias. Sí, señor, muy gentil. Vice. La verdad es que pensé que me iban a relevar de la intervención debido a la forma como estaban haciendo la presentación, pero pues pensé que el acto del 2 de mayo no había sido oficial. Entonces, por eso dije yo, pues si no fue oficial no tengo nada que decir, pero pues acaban de leer la propuesta que hice yo en ese recinto. La verdad es que no me voy a detener a justificar mi propuesta porque yo veo que es innecesario, pero sí quiero dejar una constancia. Una de las propuestas presentadas en ese recinto fue la presentada por el señor Rafael Cruz. Y como ustedes escucharon, es una propuesta que jurídicamente tiene absolutamente toda la fundamentación jurídica que debía tener una propuesta. Pero la propuesta del señor Rafael Cruz tiene una connotación y es que propone que el artículo 37 se modifique y se amplíe el número de miembros de junta directiva. Si eso es así, y lo expresó perfectamente en su lectura, en su exposición y en la lectura que hicieron, si se modifica el número de miembros de junta directiva, se deben modificar en concordancia otros artículos. Y si estamos frente a una asamblea extraordinaria y como hemos sido tan exegéticos en la interpretación de esa asamblea, no podríamos tocar ningún otro artículo. Y si no podemos tocar ningún otro artículo, pero la propuesta está, sencilla y llanamente estaríamos haciendo nugatorio el derecho de elegir y ser elegido de un accionista. Por lo tanto, vuelvo y digo, qué pena con ustedes, señores miembros de la Junta Directiva,
pero ustedes dispusieron que fuera únicamente el artículo 37, el artículo 3 y el artículo 37. Alguien mencionó una prioridad que esta misma asamblea había dado en torno a la reforma estatutaria. Pues señores, yo fui el proponente en esa ocasión en el año 2010, en donde la decisión unánime de este organismo, con 1.200.000 acciones, si no estoy mal, en donde el único personaje que votó en contra de esa decisión se encuentra aquí presente, y fue el señor Pinto, con 2.600 acciones. Y la instrucción que dio entonces era de que para cualquier efecto de reforma estatutaria que se presentara en la asamblea siguiente, el primer artículo que se debía tocar es el artículo 37 de la composición de la Junta Directiva. Eso no se está cumpliendo hoy, pero además, si lo desean votar, bien pueden hacerlo, pero como les he manifestado aquí, dejo la constancia expresa de que le están vulnerando el derecho a un accionista que hizo una propuesta en un evento oficial al que fuimos invitados por la administración para que presentáramos y sustentáramos simplemente las posiciones de las propuestas que nosotros teníamos. Pero aún más, la otra parte a la que quiero referirme es insistir en que estamos bajo control de la Superintendencia de Sociedades. Y resulta que la Superintendencia de Sociedades, mediante su auto de sometimiento a control, se reservó, entre otras, la autorización para protocolizar y para ejecutar reformas estatutarias. Lo advertí y lo dije a tiempo, que el texto que fuera a ser sometido a esta Asamblea General debería contar con la venia y con el concepto de la Superintendencia de Sociedades. Cuando dejé la constancia anterior y dije que no conocíamos el texto, básicamente estaba diciendo que ninguno de los textos, ni los propuestos por nosotros, ni el sector oficial, había sido socializado ni había sido sometido al escrutinio de la Superintendencia de Sociedades. En estos términos, yo dejo esta constancia. Me parece que entrar a justificar mi propuesta no tiene sentido, porque lo que yo veo es que la decisión la tienen tomada. Entonces, yo, con la venia de ustedes, simplemente por secretaría solicito que se registre literalmente la constancia que estoy dejando, para que no haya lugar a equivocaciones. Mil gracias. Gracias, doctor. O sea, evidentemente para el caso es exactamente lo mismo, pero dentro de mi constancia, y yo me voy a abstener de opinar sobre el artículo 3º, porque antes de eso yo solicitaría que le soliciten a la Asamblea, pero no es de esta Asamblea tampoco, la revocatoria de la propuesta que yo hice en el 2010, en donde el primer punto a tratar en la reforma tenía que ser el 37. Gracias, señor presidente. Solamente para que se registre en el acta lo siguiente. En el acta 08 del 9 de diciembre de 2015, acta de Junta Directiva, a folio 11 de esa acta, en el recuadro número 2, se registra lo siguiente: Corabastos tiene hasta el 30 de abril del 2016 para inscribir en la Cámara de Comercio el acta de ampliación de la vigencia jurídica de la sociedad, el cual debe ser igual o mayor al tiempo estimado de la concesión con sus otros IES.
simplemente para que quede registrado en el acta. Por lo demás… Por secretaría, por favor, doctora Diana, y en la grabación. Por Gracias. lo demás, señor presidente, Gracias. si realmente existe voluntad para que lo hagamos, y el tema, como usted lo dice, está bastante digerido, yo creería que sin el afán que tuvimos con el artículo 3, podríamos antes de un mes o mes y medio estar convocando a la nueva reunión, a la nueva Asamblea General. Porque si existe de verdad la voluntad política de que lo hagamos, pues simplemente es una cuestión de demostrarlo, porque si nos vamos a 4 meses, nadie nos garantiza que con la volatilidad que hay entre los funcionarios públicos, ¿sí?, vayan a estar para esa fecha, y entonces nos vemos precisados a tener que someternos nuevamente al criterio subjetivo de nuevos funcionarios que seguramente no van a pensar lo que ustedes están pensando hoy, y va a pasar lo que nos pasó en el 2010 y que hoy sencillamente estamos ratificando. Tengo una inquietud que me puede resolver de pronto, doctor Hugo. Si el máximo órgano de la sociedad que está aquí reunido define que el 29 de septiembre es la asamblea, ¿quién lo puede cambiar? No se trata de la asamblea, doctor. Sí, La señor. fecha de la reunión se celebra, Claro. pero ¿con qué criterio se va a celebrar si hay funcionarios nuevos? Si es el cambio y la volatilidad de los propios funcionarios que lo sostuve yo en la reunión del club militar, de que simplemente es el pecado que tenemos y es lo que simplemente ha llevado a que la sociedad no se pueda proyectar, porque el ausentismo lo manifestaba yo, cuando no hay el cambio y la volatilidad de cambios inmediatos de administración, el ausentismo para eludir la toma de decisiones con responsabilidad es lo que no nos ha dejado hacer absolutamente nada, es lo que tiene postrada esta sociedad. Entonces simplemente no se trata de que modifiquen la fecha, claro que se va a modificar, pero si no están ustedes, pues vamos a tener que luchar con un nuevo criterio y con una nueva dirección de los funcionarios públicos que estén para entonces. Qué pena con ustedes, les juro que esta es mi última intervención. No vuelvo a intervenir sino hasta dentro de 10 años. Voy a decir que no se puede. Evidentemente, el tema de la diferencia accionaria ya lo discutimos lo suficiente. Ya sabemos cuántas son las acciones que hay de diferencia, ya dijimos cuánto valen, son 17.000, que valen aproximadamente 4.500 millones de pesos. Dijimos que se han iniciado unas acciones legales, jurídicas, en búsqueda de responsables, pero hay algo que no hemos hecho, y es que simplemente, discúlpeme doctora, yo pongo esto por acá, y es que simplemente no basta con poner denuncios penales, porque inclusive dentro de la clasificación de los denuncios penales que hemos puesto, hemos encontrado acciones que son distintas inclusive de la diferencia accionaria, sino que constituyen delitos penales de estafas y de otra serie de cosas frente a accionistas y cesiones de acciones de accionistas fallecidos, cesiones de acciones accionistas que no aparecían pero que hoy aparecen transferidas, pero lo que nos debe aquí concentrar es el tema de las 17.000 acciones que aparecen de más en circulación frente al registro en libros. Lo que quiere decir que mientras nosotros no tengamos plenamente identificadas esas 17.000 acciones, podemos estar incurriendo, ¿sí?, en una posible responsabilidad inclusive de tipo penal, porque podemos estarle dando dividendos a quien no le pertenecen. Y yo quiero hacer lectura de un artículo de los estatutos
Perdóneme un segundo, me pongo mis gafas. El artículo 38, responsabilidad de los administradores, y voy a leer solamente la parte pertinente. Dice, de igual manera, se presumirá la culpa de los administradores que hayan propuesto o ejecutado la decisión de distribución de utilidades en contravención a lo prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y demás normas sobre la materia. En estos casos, el administrador responderá por las sumas dejadas de repartir o distribuir en exceso y por los perjuicios a que haya lugar. Pero adicionalmente a eso, la demanda penal que hay por las 17.000 acciones es buscando la prescripción de esas acciones, pero no sabemos cuáles son. Y mientras no las tengamos perfectamente identificadas para decir es que estas acciones que pertenecen a estos señores son a las que no les podemos entregar dividendos, ¿sí? Corremos el riesgo de que le estemos entregando dividendos a unas acciones que no están legítimamente o que no son legítimas dentro de las emitidas o de las en circulación. Y eso querría decir que si en un momento dado la prescripción opera y nos la dieran, estaríamos haciendo simplemente apología al delito, porque quedarían completamente sanos los 17.000 accionistas que las tienen hoy y no les costaron nada. Entonces, para mí personalmente, es mi posición, no podemos hacer esa distribución. Hasta hoy nunca se ha hecho distribución, hasta hoy simplemente se deberían capitalizar la totalidad de las utilidades y no corremos el riesgo de estar entregando dividendos a quien no le pertenecen o no le corresponden, porque no se encuentran identificadas, no sabemos cuáles son. Si las tuviéramos, y ese trabajo de identificación, pues yo con todo respeto lo digo y creo que la circunscripción penal no nos lo va a hacer. O sea, ellos no nos van a averiguar cuáles son las 17.000 acciones. Esa, de pronto, a no ser que asumamos agresivamente una decisión en donde, no sé, yo he pensado y creería que la decisión es que simplemente se haga un software en donde se registren absolutamente, totalmente todas las operaciones desde el origen de Corabastos hasta hoy, para que el software simplemente nos identifique las inconsistencias y a ver si por ese lado podemos en un momento dado identificarlas cuáles son. Pero en este caso, por lo menos en lo personal, yo no votaría una distribución de utilidades porque estoy incurriendo de pronto en el pecado de que le entreguemos dividendos a quien no le corresponden. Y pues por el otro lado, históricamente simplemente nunca se han entregado dividendos. Ahora, yo sé que pues simplemente el Estado hoy tiene la política de que va a reclamar las utilidades. Y doctor Flechas, usted lo sabe que cuando se hacen apropiaciones específicas con dirección y con nombre propio, pero no se ejecutan dentro del año inmediatamente siguiente, ¿sí?, a la apropiación, sencillamente se tienen que revertir a utilidades pendientes por distribuir. Por lo que yo le propongo que con respecto a las utilidades del año anterior que se votó la distribución, sí se va a mantener, ¿sí?, la apropiación para el caso del APETAR, simplemente solicite que esta asamblea se lo ratifique, porque de lo contrario tenía que incluirlas dentro del proyecto propuesto para esta asamblea como utilidades a distribuir. Sí, señor. Gracias, señor presidente. Finish. No podemos ir a votar una decisión distinta a la propuesta por el COMPES. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos eventualmente entonces decir que capitalizamos las nuestras, pero tenemos que aceptar la distribución del COMPES. El COMPES se llevaría la parte que le corresponde y nosotros estaríamos contribuyendo a capitalizar las nuestras en un enriquecimiento indebido, ¿sí?, a favor del Estado. Entonces simplemente
la propuesta que yo hago es simplemente seguir la instrucción directa del COMPES y así le damos cumplimiento al sector público, a la política pública y se distribuye lo que quede de acuerdo con esa misma política para los privados.